Bien, abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Y estamos en el capítulo número 11 de este libro de la Biblia. Un libro que nos cuenta la historia de los primeros cristianos hace 2000 años. Cómo después del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados para darnos salvación, cómo Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas partes, iniciando desde Jerusalén, ahí en Israel, y llegando hasta todas las partes del Imperio Romano, todas las partes del mundo conocido en ese entonces. Y esta misión sigue hasta el día de hoy. Pero tal vez algo que se pregunta es, pastor, ¿cómo es que llegamos a llevar el nombre de cristianos? ¿De dónde viene esta palabra? Si la Biblia dice que primero se le decía a los discípulos que eran seguidores del camino, los del camino, ese era el nombre que se nos dio oficialmente. Pero después, y con la historia, se nos fue llamando cristianos. Vamos a ver eso el día de hoy. El día de hoy, hermanos, 2023, hay en este día casi 2,000 millones, en otras palabras, 2 billion people, personas que dicen ser cristianos, que dicen en este planeta que le pertenecen a Cristo. Los números serán correctos o no, no lo sé, Cristo sabe, pero hay 2,000 millones de personas que dicen ser cristianos. Y vamos a ver eso, qué significa ser un cristiano, qué significa llevar el nombre de Jesús. Y bien, vamos al texto del día de hoy, es algo extenso, pero vamos a ver Hechos 11 del 1 al 15. Y lo que vemos en esta porción de la Biblia es como un resumen de lo que vimos las últimas 2 semanas, de la situación entre Pedro y Cornelio. Y si la Biblia repite algo 1, 2, 3 veces, ¿qué podemos entender? Es importante. Y esto fue sumamente importante porque se escribió 3 veces la misma historia. Hechos 11 del 1 al 15. Y dice así la palabra, nos turnamos leyendo, dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Subraye eso en su Biblia, vamos a volver a ver esa palabra, esa frase continuamente en el libro de los Hechos y en las epístolas. 3 dice así, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. 4. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre, o sea, Cornelio. Él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, aquí está, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. ¿Qué está pasando aquí? Pedro, un hombre judío, llegó de Jerusalén a esta ciudad, a Jope y después a Cesarea. Y la fe cristiana o el cumplimiento de las promesas de Dios se había predicado solamente a los judíos. Pero en este capítulo 10 y ahora 11, Dios lleva el evangelio a gentiles. Personas como usted y como yo, que no somos judíos por nacimiento, por tradición, por nacionalidad. Vemos aquí que Pedro llega de regreso con los hermanos judíos en Jerusalén. Y dice en el versículo número 2 que hay unos de la circuncisión. En ese entonces había este grupo dentro de creyentes que
Lo que decían era esto: no es suficiente lo que hizo Jesús en la cruz. Aparte de creer en Él, tienes que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Parte de la ley era, como hombre, circuncidarte. ¿Y qué significa esto? Es una religión de hacer obras para ganarte el amor de Dios. Es algo que continuamente vuelve a suceder en el libro de los Hechos y también en nuestro tiempo. Salen sectas, religiones, organizaciones que dicen que para ganarte el cielo tienes que hacer buenas obras. O no es suficiente creer, sino que tienes que dar limosnas, hacer esto, hacer lo otro para ganarte el favor de Dios. Y aquí Pedro les dice, no importa que ellos sean gentiles, porque así el Espíritu Santo también descendió sobre ellos. Y vamos a verlo primero aquí. En Hechos 11, 17 al 18. Los cristianos creen en el nombre de Jesús. Por fe, hablamos del nombre de Jesús. Los cristianos creen en el nombre de Jesús. Y sigue aquí con la historia Pedro. Dice, entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 17. ¿Qué dice? Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Subraya eso en su Biblia, por favor. Lo primero que vemos es que Pedro confirma la fe de esos creyentes gentiles. Y hablamos de esto la semana pasada, no hay que hacer acepción de personas, no hay que hacer actos de favoritismo, no hay que decidir el evangelio es para ellos, pero no para ellos. Dios recibe a todos por igual si tienen fe en el nombre de Jesús. Vemos este grupo, los de la circuncisión, que se le vinieron a llamar los judaizantes. Pregunta, en nuestra tradición bautista, ¿existe todavía grupos que quieren volver a restablecer las leyes de Moisés? Dicen, es que Israel es el pueblo de Dios. Eso es lo que causa esta doctrina, que Israel es el pueblo de Dios. Entonces debemos hacer lo que ellos hacen, incluyendo guardar las leyes, algún día reconstruir el templo, algún día volver a sacrificar animales. Judaizantes. Esto sigue hasta el día de hoy. Tal vez ustedes han ido a iglesias bautistas mesiánicas o han escuchado de esto. Se toca el shofar todavía. El servicio no es en domingo, sino en sábado. Es esta idea de judaizantes. Y lo que vemos aquí es que la religión pone obstáculos, pero Jesús nos da libertad. La religión te da obstáculos. Vamos a interactuar un poquito. En la religión tradicional de México y también aquí del sur de Texas, ¿cuáles son algunos de los sacramentos que tienes que hacer para que Dios tenga paz contigo? El bautismo, la primera comunión, ¿qué más? Confesarse ante un sacerdote, ¿qué más? La confirmación, ¿qué más? La boda dentro de esa iglesia o de esa religión. Ya ve, la religión pone obstáculos y más obstáculos, pero Jesús nos da libertad cuando tenemos fe en Él. La religión te dice, haz esto, haz esto, haz esto para que Dios te ame. Pero como sabemos, el Evangelio dice, consumado es. Ya está hecho. Recíbelo como un don de gracia. Ya quedó hecho. Aquí Pedro tiene que debatir un poquito con estos judíos. Pero ellos no aceptan en su mente que alguien que no es judío reciba el perdón de Dios. Y hablábamos eso, que vemos personas en nuestra vida que decimos, ellos jamás van a creer en Jesús. Ellos jamás van a ser cristianos. Le confieso, yo pensé eso de mí mismo. Crecí, sí, tal vez en la iglesia. Pero dije, yo creo que jamás voy a ir a una iglesia, levantarme temprano, bañarme un domingo temprano, eso es para los sábados. No creo que algún día vaya a la iglesia. Y siempre decimos esto aquí, Dios siempre tiene la última palabra. Mira lo que estamos haciendo el día de hoy, predicando el nombre de Jesús. Romanos 10, 12 al 13 dice esto, y lo puede ver en la pantalla, anótenlo en sus apuntes. Dice así, porque no hay distinción entre judío y griego.
Aquí podemos poner el último clavo en el ataúd de esta ideología de que las personas por nacer judías ya son salvas. Esto no es cierto. Dice, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es por fe. Abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Por qué? ¿Qué dice el 3, hermanos? Todos juntos. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso te incluye a ti, a mí y a cualquier otra persona que invoque el nombre de Jesús. You will be saved. Serás salvo. Tal vez te dudes de tu salvación. Tal vez tú dudes, ¿la voy a perder? Aquí es una promesa que usted la ve en blanco y negro justo como yo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Hechos 4:12, lo vimos hace unos meses, nos dice esto. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Más el nombre de quién? De Jesús. Y dice, pastor, pero ¿cuál es el nombre de Jesús? Jesús es en latín. No se llama Yeshua o Yeshua. No se llama en árabe Isa Messi. No se llama en español Jesucristo. Los idiomas son diferentes. Hay traducciones diferentes. Pero comprendemos que es la misma persona. El Hijo de Dios. Y no hay salvación en nadie más que en Él. Pedro confirma la salvación de estas personas diciendo, recuerden lo que dijo Jesús, Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu. Y veamos eso. Todo aquel que ha invocado el nombre de Jesús ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Hay tradiciones, hay denominaciones que dicen que Dios te salva, pero después te tiene que bautizar el Espíritu y ungirte y llenarte de éxtasis y fuerza y ánimo. El momento en que tú pones tu fe en Jesús has sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? La palabra bautizo viene de sumergir, viene de meter un trapo, una ropa de un color, sumergirla en un líquido, en agua, y cuando lo sacas sale de otro color. Esa es la imagen de bautizo. Y en otras palabras, el Espíritu Santo nos llena, nos cubre, nos aparta. ¿Recuerda lo que significa santo? ¿Qué significa santo? Apartar. El Espíritu Santo, el momento que tú pusiste tu fe en Jesús, te bautizó. Te ha llenado. No hay que buscarlo, lléname más, demuéstrame otros poderes. Él te ha bautizado. Es algo que no ves, pero Jesús recuerda lo que dijo. Bienaventurados los que han creído sin ver, ¿verdad? El Espíritu Santo nos bautiza. El Espíritu Santo lava nuestros pecados, aunque nosotros digamos esta frase que déjeme decirle me incomoda un poquito. Voy a hacer algo fuerte. Es una tontería, es una ofensa en contra de Dios decir esta frase. Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar. Esa es una ofensa en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es una ofensa? ¿Por qué es una tontería? Porque estás diciendo, yo soy una autoridad más grande que Dios. Dios me perdona, pero yo siendo un mayor juez que Él no me puedo perdonar. No. El Espíritu Santo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha hecho limpios. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice que los santos se visten ¿de qué color? De blanco, limpios, sin mancha. Y aunque Juan el Bautista limpiaba el cuerpo con agua del río Jordán o en los mikvas del templo, el Espíritu Santo limpia el alma, el espíritu, lo interno. El Espíritu Santo en ti, amigo, hermano, ha puesto un deseo de vivir diferente. Si tú, sentándote aquí escuchando mi voz, no tienes ningún deseo de vivir para Dios, estás feliz con tu pecado, estás feliz escondiendo quién en realidad eres y aquí poner una máscara de hipocresía ante los demás, Dios ve todo eso y yo te diría, examínate, porque tal vez Dios no te ha lavado. Tal vez sigues muerto en tus pecados y te has engañado tú mismo de que eres cristiano, pero sigues haciendo lo mismo. Dios nos ha lavado y el Espíritu cuando nos bautiza nos llena de deseos nuevos. Quiero agradar a Dios, quiero negarme a mí mismo. Lo que era antes ya no lo quiero hacer.
El Espíritu Santo nos bautiza internamente. ¿Y cómo lo demostramos? Bautizándonos externamente, públicamente. Yo sé que hay personas en esta iglesia, lo vimos el miércoles, que se quieren bautizar. Gloria a Dios. Es obediencia a Dios. Es demostrar de aquí en adelante yo he puesto mi fe en Jesús. El Espíritu Santo me ha lavado. Pedro decía, ustedes serán bautizados con el Espíritu. ¿Qué más vemos aquí? En el versículo 18, los judaizantes no tienen nada más que decir. Dicen, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Los cristianos que confían en el nombre de Jesús entienden esto, que el arrepentimiento resulta en vida. ¿Qué significa eso? Lo que decía Jesús, aunque un hombre muera, volverá a vivir por fe en Él. Todos hemos visto personas sufrir de enfermedad física que lleva tal vez hasta la muerte. Pero tenemos esperanza que eso no es el fin. Que esa persona, si ha puesto su fe en Jesús, tendrá nueva vida. Pero para recibir esa nueva vida tiene que primero haber un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es esa palabra repentance? Metanoia, darte la vuelta, cambiar en el griego. Arrepentimiento inicia con ¿qué? Una tristeza real. Te pregunto, ¿alguna vez te has lamentado por tus pecados? ¿Has llorado por tus pecados? La Biblia dice que algunas personas han pecado tanto y ya nadie les llama la atención, no hay lo que dice accountability, no hay confesión privada, por eso es parte de una iglesia local, es confesión entre hermanos. Ya no ha habido nada de eso, dice la Biblia, que se ha cauterizado la conciencia. Ya no funciona, ya no siento como callos en las manos, ya no me duele, ya no me molesta. Y tal vez usted ha visto amigos, amigas que le han hecho daño y después vienen llorando con usted, pero no es un arrepentimiento de verdad. Es un arrepentimiento por las consecuencias, es una tristeza por las consecuencias, pero no por lo que hicieron. Y así Dios ve nuestros corazones. Dice aquí, el arrepentimiento que conduce a la vida. Dice la Biblia que hay una tristeza mundana, como los gentiles, los que no conocen a Dios, y hay una tristeza verdadera. Mira lo que dice Santiago 4, 8 al 10. Con esta idea de arrepentimiento dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y que Él los exaltará. Este pasaje no se predica en muchas iglesias. Tú eres un vencedor, un campeón en Cristo. El favor de Dios va contigo. Sonríe, va a cambiar tu vida. Y dice la Biblia, lamentate, aflígete, llora, que tu risa se convierta en llanto. ¿De qué está hablando la Biblia? Que para ser salvo, inicia con lamentarse. Un arrepentimiento. Decir, Dios, he pecado en contra tuya. Dios, siento el peso de mis pecados. Esto lo había hecho Cornelio y su familia. Y Pedro dice, yo lo vi. Yo vi este quebrantamiento. Confirmo que sí hubo arrepentimiento verdadero. Antes de que Dios te salve, Dios tiene que quebrarte, hermano. Dios tiene que quebrantarte. Dice David en los Salmos, estos huesos que tú has quebrantado, que te vuelvan a regocijar, vuelvan a alabar. Y lo vemos, por eso es que creemos en el nombre de Jesús. Lo hemos visto, Él nos ha quebrantado y nos ha dado vida. Seguimos en el texto, en Hechos 11, 19 al 21. Y el relato histórico nos dice esto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. ¿Qué había pasado en el libro de los Hechos? Un joven Esteban, un diácono de la iglesia, que Dios le había ungido para predicar el evangelio. ¿Recuerdan lo que le pasó a Esteban? Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta que él murió. Y después de ahí inició una persecución en contra de todos los cristianos en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? Por naturaleza, los humanos quieren buscar la seguridad. Se fueron de Jerusalén, abandonaron sus terrenos, sus casas, sus negocios por la persecución. Y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ciudades donde está ahorita Turquía. Así de lejos fueron. 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Vemos que los cristianos llevan el nombre de Jesús a donde quiera que vayan. Tú por irte de Brownsville no dejas de ser cristiano. Si Dios te llama a otra iglesia, tú por irte de Logos no dejas de ser cristiano. Si tú eres un cristiano verdadero, tú llevas el nombre de Jesús a donde tú vayas, incluyendo a tu empleo, a tu escuela, con tu familia. ¿Qué vemos con esto? La persecución. Que lo mismo que le hicieron al maestro, nos lo harán a nosotros. Parte del trabajo de un pastor es preparar a la congregación para ser perseguidos. Preparar. Por eso es que estas charlas motivacionales, hermano, no valen 10 centavos, no sirven para nada. Solamente charlas motivacionales sin Biblia. Porque no nos preparan para la persecución que va a venir. Recordamos cuando estaba todo esto de COVID, que tenía que cerrar las iglesias. El estado de Texas todavía tiene más libertad que muchos estados del país. Pero salga de esta burbuja de Texas, hermano, se sufrió mucho en Estados Unidos. Y se sufrió aún más en Canadá. En Canadá había un pastor que se llamaba Pastor Coates. Y él tuvo su congregación, 100 personas. Y decidieron, no vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a congregarnos. ¿Y a quién vamos a obedecer? ¿A hombre o a Dios? A Dios. Llegó la policía. Llegaron los oficiales del estado. Cuando estaban adorando, estaban muchos policías así, por decirlo, de pie atrás, con sus pistolas esperando nada más, intimidando a los cristianos. La siguiente semana bloquearon el estacionamiento con autos de policía y los cristianos iban y se metían como quiera a la iglesia a adorar. La tercera vez no se puso máscara el pastor para predicar, nunca lo hacía. Le dieron una multa de $10,000. La cuarta vez seguían los policías, el cuarto domingo seguían afuera. El quinto domingo, antes de que iniciara el culto, le hablaron, Pastor Coates, hoy se le va a arrestar después del culto. Pero vamos a esperar a que se vayan todos para no hacer un escándalo. Dijo, no, déjeme predicar y después yo me entrego. Se acabó el servicio, se despidió de su familia aquí enfrente, por decirlo así, del altar. Y lo arrestaron y se lo llevaron. Y pasó varios meses en la cárcel. ¿Por qué? Por no obedecer al gobierno, por decir, Dios nos ha mandado a congregarnos. ¿Y usted cree que eso no puede pasar aquí? Es que la Constitución, es que los derechos, es que la expresión libre, así como te dan los derechos, así te los van a quitar. La persecución va a llegar. Lo mismo que le hicieron al maestro nos lo harán a nosotros. En ese entonces la persecución obligó a los cristianos a dispersarse por todas partes. Y debemos recordar, hermanos, este mundo no es nuestro hogar. No soy tejano, no soy americano. La Biblia dice que tenemos una patria celestial. Esperamos un reino que no tiene fin, un reino que descenderá del cielo. ¿Qué vemos también aquí en esta persecución? Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dios utilizó lo malo para bien. Ellos ya se habían estancado solamente en Jerusalén y solamente le predicaban a judíos. Cuando Jesús les dijo, vayan hasta los fines de la tierra a predicar mi nombre. Hermanos, la persecución romana en contra de los cristianos fue terrible.
En las últimas 2 semanas he visto en redes sociales, hay un meme, un video que dice que los hombres siempre están pensando en el Imperio Romano. En cualquier día puedes preguntarle al hombre, oye, ¿pensaste en el Imperio Romano el día de hoy? Sí. Es algo bien extraño. Y yo estuve viendo unos documentales del Imperio Romano, cómo surgió este imperio, cómo se fue cayendo, cómo adoptaron la religión cristiana para seguir en poder. Y algo que veíamos era la persecución en contra de los cristianos. Tenemos unas imágenes, no sé si la tenemos ahí, del Colosseum. Exactamente. Dice, wow, qué hermoso, brillante, qué bonito, hasta hay una cruz aquí. Hermano, ahí se alimentaron nuestros hermanos a los leones, a los osos. Ahí se descuartizaban, se mataban cristianos. La persecución era terrible en Roma y en todo el Imperio Romano. Separaban niños de papás, mujeres embarazadas les sacaban los niños para dárselos de comer a las fieras en este coliseo, y todo era deporte. Les daba mucha alegría hacer esto. La persecución fue terrible. Pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Cómo puede ser eso, pastor? ¿Cómo puede las personas ser asesinadas, pero poder decir al mismo tiempo la mano de Dios estaba con ellos? La mano de Dios, dice, estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Dios usó lo malo para bien. Es fácil demostrar tu fe cuando te está yendo bien. Es difícil guardar la fe cuando te van a alimentar a las bestias. Y todos estaban viendo este espectáculo. Y cosas como estas hacían que los romanos, un pueblo sangriento, se cuestionara muchas veces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el cristiano no se arrepiente de su fe? ¿Por qué no abandona a su Jesús que nosotros crucificamos? Era un testimonio. La mano de Dios estaba con ellos. La muerte para el cristiano no es el fin. La muerte es, en fe, es una entrada a estar con Jesús. La mano de Dios estaba con ellos. Significa esto, el favor de Dios. Y entendemos que el favor de Dios no siempre es muy seguro. Entendemos que también la providencia de Dios, porque iban a todas estas ciudades y encontraban personas con quien convivir. La voluntad de Dios es parte de la mano de Dios, porque mientras ellos predicaban, Dios los llevaba más y más y más lejos. Dios usó lo malo para bien. Y seguimos en el relato, Hechos 11, 22 al 30. Los cristianos confían en el nombre de Jesús en tiempos difíciles. Mire lo que dice 11, 22 al 30. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Si recuerda la historia, Bernabé es el que afirmó a Pablo, a Saulo, que antes era un terrorista y ahora decía, es un hermano, yo lo he visto, hay arrepentimiento. Siempre necesitamos un Bernabé, un tipo de Bernabé, un hombre que anima, que apoya a los demás en Cristo. Enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno, dice la Biblia. No, pero todos somos pecadores, todos somos basura. En Cristo hemos sido perdonados. En Cristo se puede decir que Bernabé fue un hombre bueno, recto, obediente. Era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. ¿De dónde era Saulo? De la ciudad de Tarso. Cuando Pablo estaba predicando en Jerusalén, lo corrieron, tuvo que llegar hasta su pueblo natal en Tarso. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Ahorita les demuestro unas fotos de Antioquía. ¿Dónde está? Y se reunieron con la iglesia por ¿cuánto? Todo un año. Y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos, aquí está, se les llamó cristianos por primera vez no en Jerusalén, en Antioquía. ¡Qué bendición!
Por aquellos días, unos predicadores, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué ha pasado aquí? La fe se va esparciendo, no judíos ahora creen, son salvos, la iglesia está creciendo. Pensemos en eso. Logos Baptist Church of Brownsville, que es nuestro nombre legal ante el Estado, Logos Baptist Church of Brownsville, no pensemos solamente en Brownsville, en Texas o en Estados Unidos. Pensemos más allá de las fronteras. Pensemos en naciones donde hay misioneros que podemos apoyar o enviar nuestros propios misioneros. Me decía ayer el hermano Eliezer, pastor, ¿cuándo vamos a hacer un viaje misionero? Ya nos toca hacer un viaje misionero. I agree. Absolutely. Es cierto. Ellos habían llegado más allá de las fronteras. Y vemos que Bernabé apoyaba, animaba a las personas a que permanecieran fieles. ¿Por qué tenía que animarlos? Porque no era fácil. No había ningún beneficio en decir soy cristiano en ese entonces. En la mente del judío inconverso, Jesús era un falso profeta que recibió el castigo de Dios por sus mentiras. En la mente de un romano, Jesús era un líder religioso más. Ya hemos matado muchos, este es uno solo más. Y en la mente del romano, el cristiano es un loco que cree que Jesús todavía está vivo. No había ningún beneficio en decir, soy cristiano. Y hoy en día hay algo de beneficio, pero ya no tanto. Cuando estudiaba acerca de los roles de género bíblico, ese sermón que predicamos, estaba viendo las profesiones, los empleos que los hombres tienen aquí en Estados Unidos, de prestigio, de renombre, y cuáles son considerados los peores. Y entre los peores eran los que venden autos usados y pastores. Entonces le digo, yo no me metí al ministerio para ser famoso ni para caerle bien a nadie. Estamos debajo de los vendedores de autos usados. Así piensa el mundo. Por eso les animaba, permanezcan, sigan fieles, no se cansen, adelante. ¿Qué vemos aquí? Bernabé y Pablo hicieron discípulos a pesar de la persecución. Nuestra iglesia está viviendo un tiempo muy lindo, un renacer, un enfoque extra en el discipulado. Y el discipulado, déjenme decirles esto, es cuando hacemos una persona un seguidor de Jesús fiel. Ya ha puesto su fe en Jesús, ya nació de nuevo. Bien, ahora llevémoslos a la madurez. En muchas iglesias no se hace. Aquí queremos que sea el corazón de nuestra iglesia, hacer discípulos. Y el discipulado requiere tiempo. Estoy cansado, trabajo 60 horas, pastor, no tengo tiempo para discipular a nadie. Requiere esfuerzo. Requiere mucha paciencia. Para ustedes que son papás y han discipulado tal vez a sus hijos en una forma, padre e hijo, no es cierto que no la pescan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Batallamos, por eso es paciencia, paciencia, paciencia. Y mucha gracia. Muchas veces somos injustos. Dios nos ha perdonado nuestras ofensas en contra de Él y nosotros no queremos perdonar las ofensas de un hermano o una hermana. Es que tú no sabes lo que hizo, Dios sabe, y aún así a ella también la perdonó, y aún así a él también lo perdonó. Somos injustos, somos crueles. El discipulado toma mucha, mucha gracia. Y dices, pastor, es que ya me cansé, ya me agoté mi paciencia, pídele a Dios más y te la dará. Pídele a Dios más y te la dará. Hicieron discípulos y vemos que el discipulado ocurre en el contexto de ¿qué? De una vida compartida. Pero pastor, yo soy mamá, ama de casa, ¿yo qué tengo para enseñarle a las muchachas? Yo no fui a seminario. El simple hecho de ser una mamá cristiana, esposa cristiana, un tesoro para las jovencitas de la iglesia.
que tal vez no tuvieron mamá en casa, no tuvieron buenos ejemplos en casa. Pero pastor, entonces, ¿qué le voy a enseñar? Te ayudamos. Yo te puedo ayudar a buscar material para compartir, pero el punto es una vida compartida. Dice que Pablo y Bernabé estuvieron por un año con esa iglesia en Antioquía. Un año de ver cómo, a qué hora se despertaba Pablo, a qué hora se dormía, qué comía, si hacía ejercicio o no, si estudiaba las escrituras del Antiguo Testamento, cómo se comportaba con las personas. Era una vida compartida. Y el discipulado ocurre también en una iglesia local. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo de equipo. Es un esfuerzo de equipo. Por eso es importante sembrarse, tirar raíces, decir, aquí voy a estar un año, aquí voy a estar para que vean mi crecimiento. Si eres un church hopper, la palabra que se usa en inglés, brinca iglesias cada 3 meses porque esta me gusta, pero el café, esta me gusta, pero el pastor no se faja la camisa, esta me gusta, pero la Biblia no es mi versión favorita, esta me gusta, pero solamente hay Bible study los miércoles y domingos, yo prefiero los viernes en la mañana a las 10 y no funciona para mí. No te estás ayudando a ti mismo. El discipulado ocurre en una iglesia local. Y por eso dice así, en el 25, se reunieron con la iglesia, con los cristianos, por todo un año y enseñaban a multitudes. Pastor, yo pensé que las mega iglesias eran malas. No, Dios da las multitudes. ¿Y qué más? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El Imperio Romano, entendamos dónde estamos en la Biblia. El Imperio Romano había conquistado todos estos países, naciones, ¿cómo? Con fuerza militar y algo llamado el sincretismo, donde yo traigo mi religión romana, mis dioses, 67 dioses, y tú tienes tu dios griego, ¿sabes qué? Quédate con tu dios griego, pero añádele a tu adoración el dios romano. Entonces puedes quedarte con tu dios, no pasa nada, pero también cuando vengan los soldados con la bandera romana, adora también al emperador. Y así estamos bien, estamos en paz. Eso lo hizo la Iglesia Católica, de hecho. Cuando entran a diferentes países, dicen, mira, tenemos la Virgen de Guadalupe, la Virgen mexicana. Tenemos la Virgen negra en el África. Tenemos la Virgen de Fátima para los argentinos. Tenemos una Virgen para cada quien. Quédate con tu religión, agrégale esta religión. Los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía. Los romanos llegaban, adoren a César, adoren al emperador, y los cristianos decían no. Jesús es el único Señor. Y dice, bueno, estás quebrando la ley. Y se les conoció a estos creyentes como pequeños Cristos, los Jesucitos, los santitos. Era una forma de burla. De hecho, se encontró un graffiti, no tengo la imagen, no la pude encontrar, pero se encontró un graffiti en una cueva romana donde se escondían los cristianos. Y habían invadido los soldados. Y en la pared es un hombre que está así adorando. Es bíblico adorar así, no pasa nada, levante las manos. Y está la imagen de una cruz, y en la cruz está un hombre con cabeza de un burro, donkey. Y dice, Alexamenos adora a su Dios. Le hacían burla a este hombre que adoraba a Jesús, que en la mente de ellos era un asno, un burro. Era de burla. Pero como somos los cristianos, tomamos eso con orgullo. Un orgullo santo. Sí, quiero ser un Jesucito. Sí, la Biblia dice que soy un santo. Sí, le pertenezco al único Dios y Rey. Y no es un burro, es Dios del universo. Por eso se nos llamaba cristianos y lo tomamos con alegría. Jesús nos dijo, bienaventurados cuando hablen todo tipo de cosas en contra de ti por mi causa. Por eso llevamos este nombre. Y inició en Antioquía, cuando estuve decidiendo, ¿cómo le vamos a poner este ministerio? Había New Life Baptist Church, pero ya ese nombre ya lo tiene una iglesia aquí en la ciudad. Dije, no podemos ser First Baptist, a lo mejor Second Baptist, no, se escucha muy feo. Somos los segundos. Una de los nombres que se consideró fue Antioquía, Antioch Baptist Church. ¿Por qué? Porque ahí se conocieron como cristianos.
Y después llegó Logos, la palabra. Y nos quedamos con eso. Bien, comenzamos ya a cerrar esto. Lo último que vemos aquí es que los discípulos demostraron su fe en el nombre de Jesús. En medio de la persecución, la única esperanza que tenían era este nombre de un Jesús que ellos nunca conocieron. Creo que tenemos la foto de Antioquía, ¿no es cierto? ¿Sí la enseñamos? Todavía existe esta ciudad, se llama Antioquía, está en Turquía, una ciudad gigante. En ese entonces una ciudad de comercio, mucho negocio. Los romanos utilizaban esta ciudad estratégicamente y ahí es donde se conoció como cristianos. Ellos tenían fe en este Jesús y la fe no solamente se dice, se demuestra. Ellos demostraron su fe, ¿cómo? Obedeciéndole a Jesús. Cuando Él les dijo, ámense los unos a los otros, ellos lo hicieron. Dice que hubo hambre. La Biblia dice en el versículo 28 que hubo hambre en toda la tierra y ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Si usted va a la historia fuera de la Biblia, encuentra que sí. There was a famine. Hubo hambre durante el reinado de Claudio, del emperador Claudio. ¿Y qué hizo la iglesia gentil en Antioquía? Que los judíos no los querían a ellos. ¿Qué hicieron? Juntaron dinero, juntaron comida, juntaron recursos y dijeron, los judíos cristianos son nuestros hermanos, vamos a darles de comer, necesitan algo, vamos a darles dinero. En Jerusalén hay problemas, vamos a mandarles algo para ayudarles. Demostraron su fe bendiciendo a su iglesia. Y lo vemos en el 29. Conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos en Judea. Y así lo hicieron mandando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Una de las primeras misiones de Pablo fue llevar una ofrenda a Jerusalén. Ellos demostraron su fe. Y nosotros, pastor, ¿cómo demostramos nuestra fe? Haciendo lo mismo. Perdonando cuando no merecen perdón. Amando cuando creemos que no nos aman a nosotros. Bendiciendo al que te maldice. Cumpliendo la ley de Dios y confiando en su nombre, aun cuando todo se está cayendo a pedazos. Y usted sabe que a mí me gusta ilustrar las cosas. Quiero una ilustración de Horacio Spafford. Tal vez usted no conozca quién sea este hombre. Él fue un anciano presbiteriano aquí en los Estados Unidos. Y Horacio Spafford fue un abogado, un inversionista muy exitoso aquí en Estados Unidos, pero en 1871 se quemó la ciudad de Chicago, por eso se llama el equipo Chicago Fire, que se había quemado la ciudad. Y él perdió su fortuna, perdió todo. Horacio, a su hijo de 4 años, lo perdió a una fiebre. Para quitar de su mente todo esto, decidieron, vamos a tomar unas vacaciones, vamos a irnos al otro lado del mundo a despejarnos la mente. ¿Quién? Él, su esposa y sus 4 niñitas. Y nos quedamos aquí. Sus 4 hijas. Pero dijo, tengo que hacer unos asuntos, negocios aquí en Chicago. Váyanse ustedes en barco y yo los veo en un mes allá en Inglaterra. Mientras cruzaba el mar, el océano Atlántico, el barco donde iba su esposa y sus 4 niñitas se hundió. Tenemos una foto de sus babies. Las hijas de Horacio. Se hundió. Murieron las 4 niñas. Solamente sobrevivió su esposa Ana. Qué terrible, ¿no? Como mamá, tú quieres vivir, tú quieres morir antes que tus hijos. Tú quieres ver que ellos tengan larga vida. Y tú darías lo que sea para que sobrevivan ellas. No me imagino qué ha de haber hecho Ana, pero fallecieron las 4 niñitas, se ahogaron. Y cuando llegó Ana con algunos sobrevivientes a Inglaterra, le mandó un mensaje a su esposo diciendo, he sido salvada solamente yo, ¿ahora qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pierdes a toda tu familia, a tu hijo se muere de fiebre, vas de vacaciones y tus 4 hijas se ahogan. ¿Qué haces? Y esta fe que predicas, ¿qué haces con esa fe? Mientras Horacio pensaba en sus hijas y en camino a reunirse con su esposa allá en Inglaterra,
le pidió él al capitán del barco, pasemos por donde se hundió el barco. Y estando en esa área del mar, del océano, él confiaba en el Señor. Él confiaba en Jesús. Él dijo, por algo sucedió esto, no sé, lo único que sé es que yo estoy bien con Dios. No le guardo rencor, no le guardo odio, yo estoy bien con mi Dios. Y Horacio escribió este himno que todos hemos cantado en la Iglesia Bautista. Se conoce como Alcancé salvación, que es una traducción. Una mejor traducción se llama Estoy bien con mi Dios. Y dice así, de paz inundada mi senda ya esté. ¿Cómo escribió de inundación? Se imaginó lo que ha de haber vivido sus hijas en ese barco. O cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, yo diré, estoy bien con mi Dios. De ahí viene este himno. Los cristianos confían en el nombre de Jesús en tiempos difíciles. Y por eso Filipenses, cerramos con esto, 2 del 9 al 11. Lo vamos a leer todos juntos. Filipenses 2 del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria y Dios Padre. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias por tu Hijo que nos has dado. Gracias por nuestros hermanos ahí en Antioquía, Señor. Por su fe y su constancia llevamos este nombre de cristianos. Por eso llevamos tu nombre. Te pertenecemos a ti, Señor. Enséñanos como esta pequeña iglesia en Antioquía a confiar en ti en medio de las aflicciones. Enséñanos a amar no solamente con palabras ni doctrinas, sino con hechos. Enséñanos a amar, Señor, aun aquellos que nos hacen daño, como los de Antioquía hicieron con los de Jerusalén. Ayúdanos a mantener siempre la mirada en ti, Señor Jesús. Tú te entregaste por nosotros, tú sufriste, tú moriste y tú has resucitado en gloria y para nuestra victoria. Fortalécenos, ayúdanos a soportar, aguantar las persecuciones del gobierno y las aflicciones de la vida diaria. Y ayúdanos a decir como Horacio, como tu discípulo, Señor, estoy bien con mi Dios. Seguimos orando, quiero dar un tiempo de reflexión, como siempre hacemos aquí en la iglesia, un par de minutos, donde si tú eres creyente, llevas algo en tu corazón, has hecho daño o te han hecho daño, entrégalo a Jesús. Y dale gracias por tu nueva vida, que no mereces, mas te la ha dado. Si tú no eres creyente, si tú no eres cristiano por fe, has vivido una vida doble, te insto con lo que dice Santiago, purifícate, pecador, arrepiéntete, pecador, lamentate, llora, pide perdón de tu Dios y por medio de Jesús te lo dará. Hoy tú puedes ser salvo de tus pecados, del infierno y del juicio justo que tú mereces, porque Cristo se entregó por ti. Vamos todos a orar en privado.
Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, y por fe creemos que te pertenecemos y estaremos contigo en el paraíso. Tú así lo has prometido, y tú nos das el gozo una vez más de nuestra salvación. Gracias, Señor, por quitar de nosotros la tristeza y darnos alegría y confianza en ti. Todo esto hemos orado en el santo, bello, hermoso, magnífico nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.